Hola a todos, en este video vamos a analizar a los controladores integrales. Ya vimos en el video pasado sobre los controladores proporcionales y habíamos comentado que ese tipo de controladores tienen un error constante. Decíamos que si hay un cambio de offset, viene un offset y de repente tiene un cambio, lo que va a hacer el controlador proporcional es, si aquí estaba bien ajustado, aquí va a tratar de ajustarse, pero siempre va a tener un error residual. Y ya no puede corregirlo. Ese era el problema de los proporcionales. Este controlador integral es la ayuda que necesita el proporcional para eliminar ese error estacionario. Entonces decíamos, el controlador en modo proporcional tiene la desventaja de tener el error de offset y la acción integral que vamos a ver va a reducir este offset. También veíamos en el proporcional que la ganancia del proporcional va a influir en qué tan grande es ese error de offset. Con una ganancia grande tenemos un error pequeño y con una ganancia pequeña tenemos un error grande. Eh, Podríamos jugar con las ganancias, pero si ponemos una ganancia muy grande, el sistema se puede hacer inestable. La manera en que funciona el controlador integral, pues como su nombre lo dice, depende de una integral. Una integral y un factor de ganancia que vamos a llamar K sub i. Lo que estamos integrando es el error durante cierto tiempo, porque al final vamos a tener este error de manera constante y podemos decirle al integrador que simplemente vaya calculando el error integral durante cierto tiempo, desde 0 hasta t1, por así decirlo, y después se resetea, vuelve a calcularlo. Al inicio tenemos una salida de ese controlador. Al final lo que deben de tener en mente es que tenemos un error. Está entrando aquí el set point, aquí entra la señal medida. Y lo que sale de ese error va a pasar por un integrador ahorita, pero también pudiese pasar por un proporcional. Entonces tenemos dos salidas. Una salida para el integrador y una salida del proporcional. Este integrador ya generalmente siempre tiene una salida establecida, al igual que el proporcional, si se acuerdan, al inicio siempre fijamos una salida del controlador que puede ser al 50% de su salida total. Con el integrador pasa lo mismo, por eso tenemos esta constante aquí, que es la salida del controlador en el tiempo cero. Si derivamos esta señal, más bien esta ecuación, pues vamos a tener que la derivada de p con respecto al tiempo, esa derivada elimina la integral y simplemente nos queda esto y el error, que depende del tiempo. Esta es una constante y se va. ¿Para qué nos sirve esto? Para observar que la tasa de cambio de la salida del controlador va a depender de la ganancia que tengamos, el K sub i, y del valor del error. Por tanto, si aquí tenemos un error, no se alcanza a ver bien, pero es un error que se mantiene constante. Si integramos una constante, pues va a quedar una función que es lineal y que depende del tiempo y va creciendo. Ese factor de crecimiento va a depender una del valor del error y la otra de la ganancia. Entonces, si tenemos esta ganancia muy alta, la pendiente aquí de la tasa de crecimiento va a ser mayor. Si lo vemos de manera de tasa de cambio, pues igual, esto depende puramente de la ganancia y aquí tenemos el error. En suma, si el error es cero de nuestro sistema, la salida se va a mantener fija en un valor que fue cuando el error se fue a cero. Si este error no es cero, déjenme recapitular, aquí tenemos k sub i por e por la diferencial de t más p sub 0. Entonces nos dice si el error es cero, quiere decir que todo esto se hace cero y la salida va a ser fija a este valor. Si el error no es cero, entonces sería la integral de esto, que nos quedaría k sub i por lo que sea el error. Si el error es una constante, pues vamos a tener el error multiplicado por t al integrarlo.
Y entonces la salida va a empezar a incrementarse o decrementarse dependiendo del valor de la K sub i por porcentaje por cada porcentaje de error que tengamos. Podemos interpretar esta salida del controlador como una salida que es igual al área neta bajo la curva del error y que está siendo multiplicada por un K sub i. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de integración? Si tenemos entonces un error que es constante, vamos a tener una salida que crece linealmente. Si lo vemos en forma de bloques, tenemos el error y tenemos el controlador integral. Si sacamos la transformada a Laplace de una integral, pues sabemos que nos queda 1 sobre s. Y como está siendo multiplicada por k sub i, pues tendríamos k sub i. Esta es la función de transferencia. También ya sabemos que la constante, perdón, la ganancia, al igual que en el proporcional, pues este depende de un tiempo integral. Así se relaciona. Por eso acá tenemos 1 sobre t sub i, que es el tiempo de integración que vamos a usar. Y de ese tiempo de integración depende la ganancia. Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más claro. Tenemos un controlador integral que vamos a usar para controlar la velocidad de un motor, el cual tiene un set point a 12 revoluciones por minuto. El rango de medición que podemos tener está entre 10 y 15 revoluciones por minuto. La salida de ese controlador inicialmente está al 22% de su capacidad total y la constante K sub i es de menos 0.15% sobre el por ciento por segundo. Quiere decir que es una pendiente negativa. Supongamos que la velocidad que estaba en 12 de repente cambia a 13.5 RPM. Tal vez le quitaron carga al motor o algo pasó y de repente se elevó la velocidad. Lo que tenemos que calcular es cuál va a ser la salida de este controlador integral después de 2 segundos, suponiendo que ese error se mantiene constante. En otras palabras, podemos dibujar esto. Tenemos un set point que es de 12 RPM. Tenemos una entrada que estamos midiendo y que de repente ya vale 13.5. Eso va a ir a un controlador integral. Voy a colocarle aquí. Va a tener una ganancia de menos 0.15. Y después entra a la función de transferencia del integrador. Y nos piden calcula la salida de ese integrador después de que ya pasaron 2 segundos de que fue este cambio. La salida inicial de este controlador, aquí podemos decir que P sub P de 0 era igual al 22% de la salida total de ese controlador. Aquí podríamos calcular el error nos va a quedar 13.5 o más bien 12, que es el set point. Recuerden que el error siempre es igual a lo que tenemos de referencia menos lo que medimos, entre las mediciones máximas que podemos hacer menos la medición mínima por 100, para que nos dé en porcentaje. Podemos calcular el error aquí. Ese error es el que va a entrar a nuestro sistema y queremos calcular la salida. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero que nada calculamos ese error con la ecuación que ya les había puesto. Sustituimos. Nuestro set point es de 12 menos los 13.5, que es lo que estamos midiendo actualmente, entre el rango de medida, que es de 15 a 10. Por 100, eso nos da un error negativo, el menos 30%. Quiere decir que estamos arriba del set point que queremos. Podemos calcular la tasa de cambio, a qué velocidad está variando nuestra salida del controlador, aunque realmente eso no nos lo piden, nos piden nada más la salida. Pero qué tan rápido está variando, podemos calcularlo. La tasa de cambio va a ser igual a la ganancia del controlador por el error. La ganancia del controlador nos la dieron aquí, menos 15% sobre por ciento segundo, que al final ese por ciento y por ciento se elimina, nos queda 1 sobre segundo. Por el menos 30% que sacamos de error, nos queda una tasa de cambio de 4.5% por segundo, es decir, por cada segundo vamos a incrementar el 4.5% de salida. La salida del controlador ya la podemos ver o la podemos calcular con la ecuación del controlador. Tenemos todos los datos y sabemos que ese error que estamos teniendo aquí se mantiene constante.
Por lo tanto, si es constante, pues hay que integrarla, integramos acá. La integral de una constante, desde 0 hasta t, pues nos va a quedar simplemente el valor de esa constante multiplicada por t. Aquí la constante, el error es de 30% negativo. Y esta p sub 0 pues es el 22 que teníamos de salida constante, que donde dice un error constante inicial de 22. Transcurridos entonces los 2 segundos, pues simplemente sustituimos acá. Aquí teníamos el menos 0.15. Aquí tenemos el error que es de 30%. Aquí metemos los 2 segundos para saber qué valor tiene. Y aquí metemos los 22. Es esto. Nos dice que vamos a tener un error del 31%. No un error, perdón. La salida del controlador va a ser del 31%. Es decir, al inicio era de 22. Y de hecho lo podemos calcular desde aquí porque si esto está aumentando 4.5% sobre segundo y tenemos 2 segundos, eso implica 9%. 22 más el 9% nos da el 31%. De cualquiera de las dos maneras podemos calcular la salida del controlador. Esto podemos simularlo en MATLAB, en Simulink. Podemos hacer el diagrama de control que lo tengo acá, en ambos lados. Tengo un valor inicial de 12, que es mi set point. Aquí vamos a tener un escalón cuyo valor inicial es de 12 y después el final es de 13.5. Y le voy a poner que el valor donde, o el tiempo donde haga el cambio sea en el segundo 1. Quiere decir que mi valor calculado lo voy a ver hasta el segundo 3. Aquí estamos sacando el set point menos la señal medida, nos va a dar el error. Necesito calcularlo en porcentaje. Aquí le estoy colocando el 20 porque para calcularlo en porcentaje, el valor que nos queda arriba lo dividimos entre 5, 15 menos 10. 1 entre 5 me da 0.2 multiplicado por 100 me da 20. Entonces el valor que me dé aquí arriba lo multiplico por 20 y me va a dar el error. Por eso le pongo un 20 como ganancia de error para que me lo dé en porcentaje. Aquí tenemos la ganancia de menos 0.15, que es la que tenemos acá. Un integrador y después la salida. Si simulamos esto durante 3 segundos, para que me dé justamente el valor de a los 2 segundos después de que ocurrió el cambio. Fíjense, aquí teníamos un error 0 durante todo un segundo. Justo en un segundo se empieza a incrementar la salida del controlador y a los 2 segundos después de que ocurrió el cambio tenemos una salida de 31%. Este error se mantuvo constante en 30%, que es todo lo que calculamos acá, y fue un error negativo. Muy bien, pues así lo podemos calcular, así funciona un controlador. Otro punto importante es que la ganancia, la K sub i, al igual que como veíamos con el proporcional, podemos calcular el tiempo de integración, o también se conoce como acción de reset, como la inversa de la ganancia. Esta la podemos expresar en segundos o en minutos, depende de nuestro sistema. Y nada más para ejemplificar, aquí tenemos una ganancia K sub i que tiene un controlador, el cual se resetea cada 5.7 minutos. Es decir, que tenemos algo como esto. Nos piden saber cuál es el valor de K sub i. Como ya sabemos la relación de que K sub i es igual a 1 sobre T sub i y sabemos que T sub i es igual a 5.7 minutos, podemos pasarle esto a segundos. Convertimos los 5.7 minutos a segundos. 60 segundos sobre un minuto para que los minutos se eliminen y nos queden segundos, que es lo que estamos haciendo acá. Y le sacamos la inversa, eso nos daría la K sub i. Y entonces la ganancia que tenemos acá es de 2.92 por 10 a la menos 3 sobre segundo. Se les queda como ejercicio este problema que tenemos acá. Deben de determinar, tenemos un controlador integral con una acción de reset cada 2.2 minutos. Van a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el ejercicio pasado. Van a determinar la constante de integración como lo hicimos y encuentran la salida del controlador si el error es constante de 2.2%. Como no tenemos salida de inicial, pues asuman que es una salida 0. Muy bien, suben el ejercicio al apartado de este